Causas y contexto. ¿Cuáles fueron las principales causas de la Segunda Guerra Mundial? Las causas principales incluyeron el Tratado de Versalles, que impuso duras sanciones económicas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, el auge de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, la expansión territorial agresiva de estos países y la política de apaciguamiento de potencias como Reino Unido y Francia. Hitler, en particular, buscaba expandir el espacio vital alemán, Lebensraum, y restaurar el orgullo y poder militar del país. ¿Cómo influyó el Tratado de Versalles en el inicio de la guerra? El Tratado de Versalles 1919 dejó a Alemania humillada y económicamente devastada. La imposición de reparaciones de guerra, la pérdida de territorios y la limitación militar crearon un resentimiento generalizado. Hitler aprovechó este sentimiento para ganar apoyo y justificar sus acciones expansionistas. ¿Qué papel jugó la Gran Depresión en el ascenso de líderes como Hitler? La crisis económica mundial de 1929 provocó desempleo masivo y pobreza, lo que debilitó las democracias y favoreció el ascenso de líderes extremistas. En Alemania, Hitler prometió empleo, estabilidad y grandeza nacional, lo que le permitió llegar al poder en 1933. ¿Qué es el expansionismo japonés y cómo contribuyó a la guerra? Japón buscaba recursos naturales y mercados para su industria. Desde los años 30, invadió Manchuria 1931 y China 1937. Estas acciones fueron condenadas por Occidente, pero no detenidas, lo que alentó al eje a continuar su agresión global. ¿Qué fue la política de apaciguamiento y cómo falló? Fue la estrategia de Reino Unido y Francia de conceder territorios a Alemania para evitar un conflicto mayor. El ejemplo más claro es la Conferencia de Múnich 1938, donde se permitió la anexión alemana de los Sudetes. Esto solo fortaleció a Hitler, quien no tenía intención de detener su expansión. Eventos clave de la guerra. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia. Terminó el 2 de septiembre de 1945 con la rendición formal de Japón, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue el Pacto Ribbentrop-Molotov? Fue un acuerdo de no agresión firmado en agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Incluía un protocolo secreto para repartirse Polonia. Este pacto permitió a Hitler invadir Polonia sin temor a un ataque soviético. ¿Qué sucedió durante la invasión de Polonia? Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 usando la estrategia de Blitzkrieg o guerra relámpago. El 17 de septiembre, la URSS invadió desde el este. El país fue dividido entre ambas potencias. Esto llevó a Reino Unido y Francia a declarar la guerra a Alemania. ¿Qué fue la Batalla de Inglaterra? Fue una campaña aérea entre la Luftwaffe alemana y la RAF británica en 1940. Hitler intentó destruir la Fuerza Aérea Británica para preparar una invasión. La resistencia aérea británica, junto con el radar y el liderazgo de Churchill, evitó la invasión y marcó la primera gran derrota nazi. ¿Qué ocurrió en la invasión de la Unión Soviética, Operación Barbarroja? En junio de 1941, Alemania rompió su pacto con la URSS e inició la invasión más grande de la historia. Aunque avanzaron rápidamente, el invierno ruso, el contraataque soviético y el estiramiento de las líneas alemanas frenaron el avance. Fue un punto de inflexión en la guerra. Teatros de guerra y batallas importantes. ¿Qué fue Pearl Harbor y por qué fue crucial? El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense en Hawái, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Este evento transformó el conflicto en una guerra verdaderamente global. ¿Qué importancia tuvo la batalla de Stalingrado? Fue una de las batallas más sangrientas de la historia. Se luchó de agosto de 1942 a febrero de 1943. Los soviéticos resistieron y luego rodearon al sexto ejército alemán, que se rindió. Marcó el inicio del declive nazi en el frente oriental. ¿Qué ocurrió en el día de desembarco de Normandía? El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Fue la operación anfibia más grande de la historia y abrió un nuevo frente contra Alemania, acelerando el fin del Tercer Reich. ¿Cómo se desarrolló la guerra en el Pacífico? Estados Unidos luchó contra Japón en islas del Pacífico, usando una estrategia de salto de isla en isla. Batallas clave como Midway, Guadalcanal e Iwo Jima permitieron a los aliados acercarse al Japón continental. ¿Qué fue la batalla de El Alamein?
En 1942, las fuerzas británicas bajo Montgomery vencieron al Afrika Korps de Rommel en Egipto. Fue crucial para detener la expansión nazi en África y proteger el Canal de Suez. Líderes y personajes destacados. ¿Quién fue Adolf Hitler y qué rol desempeñó? Fue el dictador de Alemania y líder del partido nazi. Su ideología extremista, racismo, antisemitismo y ambición imperialista llevaron al mundo a la guerra. Se suicidó en abril de 1945 cuando Alemania estaba derrotada. ¿Qué papel tuvo Winston Churchill en la guerra? Fue el primer ministro británico desde 1940. Su liderazgo, discursos y decisión de nunca rendirse inspiraron a la población y a los aliados. Fue un pilar clave en la victoria aliada. ¿Quién fue Franklin D. Roosevelt? Presidente de Estados Unidos durante casi toda la guerra. Su liderazgo fue vital para movilizar la economía y el ejército estadounidense. Murió en abril de 1945, poco antes del final de la guerra en Europa. ¿Qué rol tuvo Joseph Stalin? Líder de la URSS. Aunque inicialmente pactó con Hitler, se volvió enemigo tras la invasión nazi. Bajo su mando, la URSS resistió y contraatacó, siendo clave en la derrota de Alemania, aunque con millones de muertos. ¿Qué papel tuvo Benito Mussolini? Dictador de Italia y aliado de Hitler. Su ejército fue menos eficiente y sufrió múltiples derrotas. Fue derrocado en 1943 y ejecutado en 1945 por partisanos italianos. Consecuencias y legado. ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Se estima que murieron entre 70 y 85 millones de personas, incluyendo civiles y militares. Fue el conflicto más mortífero de la historia humana. ¿Qué fue el Holocausto? Fue el genocidio sistemático de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. También fueron asesinados millones de gitanos, discapacitados, opositores políticos y otros grupos. Se llevó a cabo mediante campos de concentración y exterminio. ¿Qué fueron los juicios de Nuremberg? Procesos legales en 1945 a 1946 donde se juzgó a los principales líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Establecieron precedentes legales internacionales. ¿Cómo terminó la guerra en Europa? Berlín fue tomada por el Ejército Rojo en mayo de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. Alemania se rindió incondicionalmente el 7 de mayo, y el 8 de mayo se celebró el Día de la Victoria en Europa, D-Day. ¿Por qué Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Japón? Para forzar la rendición japonesa sin una invasión terrestre que habría causado millones de muertes. Hiroshima, 6 de agosto, y Nagasaki, 9 de agosto, fueron destruidas. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945. Impacto y cambios globales. ¿Cómo cambió el mapa político de Europa tras la guerra? Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. Europa del Este cayó bajo influencia soviética. Se inició la Guerra Fría. Naciones como Polonia, Hungría y Checoslovaquia se convirtieron en estados comunistas. ¿Qué fue la ONU y por qué se creó? La Organización de las Naciones Unidas fue fundada en 1945 para prevenir nuevas guerras, promover la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional. Sustituyó a la fallida Liga de las Naciones. ¿Qué impacto tuvo la guerra en las colonias? La guerra debilitó a las potencias coloniales, lo que facilitó procesos de descolonización en África, Asia y Medio Oriente en las décadas posteriores. ¿Qué papel tuvieron las mujeres durante la guerra? Millones de mujeres entraron a la fuerza laboral, reemplazando a los hombres en fábricas, transporte, agricultura y servicios. También sirvieron como enfermeras, conductoras y en cuerpos auxiliares militares. Esto impulsó el movimiento por los derechos femeninos. ¿Qué lecciones dejó la Segunda Guerra Mundial? La guerra mostró los peligros del totalitarismo, el racismo y la indiferencia internacional ante agresiones. También destacó la necesidad de cooperación global, protección de derechos humanos y prevención de genocidios.